Saludos, legionarios. Haremos un bonito documental sobre el lugar que nos han pedido. Y en este punto hemos comenzado a hacerlo. Todos cuando van a Roma van al centro histórico como turistas, ven la maravillosa Fontana de Trevi y siempre está llena de gente, pero hay muy pocas personas, poquísimos turistas que van allí cerca. Van a un callejón cerca de la Fontana de Trevi, se llama Vicus Caprarius, y encuentran la llamada Ciudad del Agua, es decir, un maravilloso sitio arqueológico con una porción de un acueducto romano que todavía está en funcionamiento y, como veremos en un momento, aún abastece las fuentes de Roma. Primero que nada, para orientarnos debemos ver la división administrativa que había hecho Augusto. Este sitio arqueológico estaba incluido en la séptima región, o en de la Via Lata. Esta región tomaba su nombre de una antigua vía, precisamente la Vía Lata, que no es más ni menos que la actual calle Corso. Así que quien camine por la vía del Corso debe saber que se trata simplemente de la antigua Vía Lata. La séptima región se extendía en una especie de triángulo y había la Vía Lata al oeste, las murallas al norte, y luego estaba el tramo urbano de la Vía Salaria y luego las laderas del Quirinal al este, así que esta es el área de nuestro interés, y ya. Desde la época de Augusto, este era un barrio muy rico, donde había habido una planificación urbanística importante. Así que estaba muy bien organizado. Este sitio arqueológico alguna vez estuvo debajo del Cine Trevi, que desde los años 50 hasta los años 80 fue un famoso cine romano. Luego, en un momento dado, renovaron el cine y se dieron cuenta de que debajo había una maravilla extraordinaria. Y entonces el grupo Cremonini, que era el responsable y sigue siendo hoy el propietario de este sitio arqueológico, ha financiado todos los trabajos de rehabilitación. Primero que nada, hay que decir que el sitio arqueológico se divide en dos grandes partes, el edificio norte y el edificio sur. Esto que vemos es el edificio norte. Se trata de un complejo habitacional y estaba destinado a la residencia de varios habitantes y ciudadanos romanos, las llamadas insulae, que son prácticamente comparables a nuestros condominios o a nuestros edificios, digamos así. Y aquí hay que decir que está en un estado de conservación bastante interesante porque alcanza los 8 metros de altura, pero se pueden ver muy bien aún los pisos y la estructura. En particular, esta ínsula se dividía esencialmente en 3 pisos. Hay una planta baja, el primer piso, y luego, desde el primer piso, parte una especie de escalera, que estamos viendo aquí, que da acceso al segundo piso. Y entonces, en total, era una estructura de aproximadamente 12 metros. Entonces, las excavaciones han identificado esencialmente 4 ambientes y el ambiente. 1D se puede identificar con un patio. Era un patio situado en el centro de la ínsula y había 2 muros que se cruzaban, que luego fueron encontrados entre los actuales, el Callejón de los Modelos y el Callejón del Putarello. Ahora, la primera fase constructiva de esta zona, de este edificio norte, data del periodo del emperador Nerón. Y esto es muy interesante porque hasta este momento sabíamos que después del incendio del 64 bajo el reinado de Nerón, solo conocíamos a través de las fuentes literarias, de las fuentes antiguas, que Nerón había querido rehabilitar esta zona, y en cambio, ahora también tenemos pruebas arqueológicas, es decir, son un testimonio, uno de los pocos que tenemos, de cómo Nerón quiso reconstruir Roma después del devastador incendio. El ambiente. Un se puede definir como un patio secundario que se llamaba cavedium y en realidad todavía existe hoy en día, es decir, en los condominios. De hoy hay una parte central más pequeña, generalmente donde está el portero que guarda las cosas, etc. Se llama precisamente cavedio, así que el término ha perdurado hasta nuestros días. Y aquí había situada en la zona occidental una escalera que permitía pasar de la planta baja al primer piso. Luego llegamos a una remodelación de esta ínsula en la primera mitad del siglo II como periodo histórico. Sabemos que el cavedium fue cubierto.
Esencialmente por un suelo de madera, así que bastante simple. Y aquí había, se pueden ver en las paredes, dos series de agujeros que permitían insertar las vigas de soporte, y entonces este piso fue elevado posteriormente alrededor de 60 centímetros y se convirtió prácticamente en un suelo bastante sólido. Luego hay otra fase, otra remodelación de esta ínsula que ocurre en el periodo de Marco Aurelio. ¿Y qué sucede aquí? En el pasillo se insertó una nueva escalera, también con peldaños de ladrillo, que conectaba el primer piso con el segundo, y para soportar la carga del nuevo cuerpo de escaleras, se demolió y reconstruyó en parte el muro norte del pasillo. Obviamente se realizaron trabajos para adaptar las nuevas escaleras, y hay que decir que para hacer las paredes y mantenerlas estables, también se construyó un arco con un dovelaje. Luego tenemos otra fase histórica, la mitad del siglo IV de a.C. En este punto la ínsula se convierte en algo completamente nuevo, es decir, ya no es un condominio habitado por ciudadanos normales, sino que se transforma en una residencia señorial y unifamiliar, y así su destino cambia de manera importante. Entonces, ¿qué encontramos? En primer lugar, había zonas y elementos decorativos interesantes. Debía estar ricamente adornada esta nueva domus, esta nueva casa de aristócratas. Las escaleras fueron nuevamente modificadas y luego hay un pequeño estanque para el agua. Y se puede ver incluso un nuevo suelo que elevó aún más el nivel de la domus en 20 centímetros respecto a la época en que era un simple condominio, desafortunadamente luego, a mediados del siglo V, y por lo tanto, en un periodo de decadencia de las estructuras habitacionales romanas, ocurre un incendio que en las excavaciones se ve bien, es decir, está bien documentado por las excavaciones. Este incendio, y por lo tanto se parchea un poco, es decir, la planta baja de la domus prácticamente se cubre, y hay todos esos materiales cerámicos que quedan allí, abandonados entre las capas, y que atestiguan un poco el aspecto final histórico de este periodo. Este incendio, muy probablemente, destruyó también todo el aparato decorativo, por lo que puso en crisis la belleza de la domus. Se relaciona por los historiadores y arqueólogos con el saqueo de Roma a manos de los vándalos de Genserico, y así estamos en el 455 d.C. Este, en cambio, es el edificio sur, y por lo tanto esta es una historia diferente. Aquí también tenemos aproximadamente 6 metros de altura y tenemos dos plantas. Se puede ver tanto la planta baja como el primer piso. Y aquí también llegamos a aproximadamente 11 metros en total. Y también aquí decimos que la primera fase constructiva es sin duda del periodo neroniano. La segunda fase, de la que también tenemos más datos, data del periodo del emperador Adriano. Aquí el edificio es modificado y estos espacios se transforman en un enorme tanque de agua. Y aquí está, por lo tanto, la presencia del agua que caracteriza el sitio arqueológico. Prácticamente hacen un enorme tanque que luego se conecta al acueducto virgen y las paredes se recubren con otros muros, por lo tanto, se refuerzan sustancialmente para contrarrestar la presión del agua en el interior y luego se recubren junto con el suelo con una capa de yeso hidráulico. Los romanos lo llamaban coxio, pesto, y por lo tanto servía para contener el agua y también para resistir la presión del agua. ¿De dónde venía el agua? Probablemente la entrada del agua ocurría desde la pared oeste, es decir, desde el Vicus Caprarius prácticamente, mientras que la salida estaba situada en la pared sur, y aquí la salida del agua, que está situada en la parte baja de la pared, estaba organizada, articulada en dos canales. Había un conducto mayor y uno menor. Y aquí se conservan las mismas conducciones de plomo de la antigua Roma, es decir, han permanecido exactamente en esa posición. ¿Qué servía al final este gran tanque? Era un tanque de distribución, se llamaba Castellum Aque, y pertenecía al acueducto virgen, como lo hemos entendido, de varios elementos. El hecho de que no haya depósitos de caliza, y esto significa que eran estanques de decantación donde el agua se purificaba. También el hecho de que hay una capacidad del tanque de aproximadamente 150.000 litros de agua, que no eran en absoluto para un uso privado, era imposible. También el hecho de que el flujo del agua se dirige no hacia el interior del edificio, sino hacia el exterior, hacia una vía pública, nos hace entender que era parte de un acueducto
Así que todos estos elementos nos hacen entender muy bien que era parte de un acueducto público. También este estanque de decantación tiene su propia historia. Sabemos que es la primera mitad del siglo VI de V. El tanque fue abandonado. ¿Y esto por qué? Porque durante la guerra greco-gótica, y en particular los godos liderados por Vitish, cortaron voluntariamente los acueductos de la ciudad de Roma para hambrear a los adversarios. Así que, en una lógica de guerra, de combate, desafortunadamente, los godos liderados por Vitish en el 537 d.C. cortan el tanque y por lo tanto interrumpen su función. Y luego aquí también el incendio que había caracterizado la parte norte se ve también en la parte sur. Entonces, ¿qué sucede en este punto? Se suma a la parte puramente romana un asentamiento medieval. Es bastante difícil de ver, pero analizando bien, hay dos edificios, probablemente casas, unidades habitacionales medievales. Y así, en este punto, podemos llegar entre el siglo XII y el III. Este edificio medieval, que estaba situado tanto al este como al oeste, es bastante irregular. Probablemente se superponía a los ambientes antiguos, que son los 2C y 2D, y había un patio delimitado en el lado sur por un largo muro. Aquí, en los diferentes estratos, han encontrado muchas cosas, claramente, y después de los daños que sufrió la estructura, bastante graves, sobre todo tras el saqueo por parte de los vándalos, la planta baja de la residencia fue prácticamente abandonada e incluso sellada intencionadamente con un relleno de tierra de 4 metros, pero esto permitió a los arqueólogos siglos después recuperar muchas cosas que han recuperado. Lo más interesante son 873 pequeñas monedas de bronce, se llamaban numi, y también unas del emperador Claudio. No son monedas de gran valor. El tesoreto no tenía un gran poder de compra porque el numus en el sistema monetario de este período era sin duda la moneda de menor valor. Así que muy probablemente este tesoreto que fue enterrado muy probablemente no pertenecía a la familia aristocrática o a los senadores. Probablemente era un empleado, un sirviente, un esclavo de los aristócratas que habían habitado esta zona. Esto, en cambio, es bellísimo y data del periodo en el que la parte A se había convertido en una domus aristocrática. Es un mosaico, un pavimento, así que se llama mosaico pavimentado. Y aquí se ven las teselas bastante grandes, incluso irregulares. Y aquí se ve un fondo blanco y luego unas decoraciones en negro. Hay una especie de tablero de ajedrez, llamémoslo así, de cuadros, y ven, hay un poco de blanco, un poco de amarillo, un poco de rosa y un poco de gris o gris azulado. Y estas, en cambio, son maravillosas ánforas de transporte, es decir, en su interior se mete aceite o vino y de esta manera comerciaban y transportaban. ¿Recuerdan cuando les hablé de las marcas, de los sellos de ladrillos? Aquí está, veamos algo más preciso. Básicamente, los talleres que debían fabricar los ladrillos solían marcar sus productos con sus propias marcas. Entonces, ya en la última etapa de la República en Roma, pero sobre todo en las campañas romanas, había mucha producción de estos elementos, pero entre el siglo I y II d.C., la producción se centra bajo el control del fisco imperial. Así que las grandes arquitecturas que se construyen por orden del emperador se vuelven importantes, forman parte de las respectivas políticas imperiales y por lo tanto el suministro de material necesario ya no se deja en manos de los privados y así. En este periodo hay funcionarios que gestionan el mercado y es precisamente en este periodo que los sellos de ladrillos, es decir, las marcas de producción de los ladrillos, se vuelven mucho más precisos en sus indicaciones. De hecho, los sellos, por ejemplo, en muchos casos, en casi todos, indican la indicación del terreno de extracción donde se sacó el material, que se llamaba predium, la indicación del horno, que se llamaba figlina, donde se cocieron los ladrillos, y el nombre del contratista se llamaba conductor y, dependiendo del caso, del responsable de la producción, que se llamaba oficiantor. Aquí, obviamente no pueden leer, pero dice opus, doliare, ex predis, Faustina August, nostre calvi, crescenti, que significa
que la fábrica de producción era propiedad de Anna Galleria Faustina, que era conocida como Faustina Menor, es decir, esposa del emperador Marco Aurelio Aqui e Calvi. Crescentis era el nombre del officinator y en el centro del sello, repito, ustedes lo ven mal, pero nosotros lo hemos visto de cerca. Hay un chico, está de pie sobre un globo, está desnudo, porque de todos modos es un esclavo, así que es un trabajador, pero tiene una guirnalda en la cabeza y los brazos extendidos. La mano derecha sostiene una asta. En la mano izquierda, en cambio, hay quizás un delfín, tal vez una imagen de familia, un símbolo familiar, pero esto también es incierto para los arqueólogos. De todos modos, gracias a este sello de ladrillo, sabemos que el período era del 160 al 176 t.C.